Hola, bienvenidos. Yo soy Cami. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente con todos ustedes, retomando mis videos porque los extraño muchísimo y porque quiero traerles mucha información, varios casos que últimamente me he dado cuenta de muchas cosas que han ocurrido durante varios años. Entonces quiero como estar más conectada con ustedes. Y sin más, los invito para que me sigan en todas mis redes sociales. Yo soy Cami-bajito, muy contenta nuevamente de estar aquí. Los quiero muchísimo y espero que este caso les guste. Aunque es muy triste, pero espero que les guste bastante. Sin más, el día de hoy les voy a hablar sobre un caso bastante triste que ocurrió más o menos en el 2009 sobre un hombre llamado John Edward Jones, quien lamentablemente sufrió una trágica, una de las cosas que no me quiero ni imaginar cómo se sentiría en ese momento, pero quedó atrapado en una cueva y allí lamentablemente falleció. Listo. Como les decía, John era un hombre de 26 años al cual le fascinaba realizar exploraciones en cuevas. Él ya tenía bastante experiencia porque desde pequeñito había hecho varias exploraciones con su familia, con sus papás. Entonces él ya como que tenía una base y una experiencia para hacer este tipo de actividades. Entonces John había ido a Utah de vacaciones y se había encontrado con su hermano, había viajado con su esposa Emily y con su pequeña hija para vacacionar simplemente, pero también para recordar viejos tiempos y esto lo hizo que sintiera curiosidad de ir a explorar una nueva cueva que se llamaba Nutiputi y lamentablemente allí fue donde perdió la vida. John era estudiante de medicina en la Universidad de Virginia y era un hombre un poco alto, medía 1,80 más o menos y pesaba unos 90 kilos. Así que él había decidido con su hermano Josh y con otras 9 personas bajar a esta cueva que tenía unos 30 metros de profundidad y explorar. O sea, ya no era nada nuevo. Allí iban Boy Scouts y ya habían como unas pequeñas precauciones. Ya habían dicho que la cueva era como propensa a que alguien sufriera algún accidente o se quedara allí atrapado. Entonces siento que ya había como un pequeño preaviso, pero más sin embargo ellos querían ir a hacer esta exploración, pero ¿cómo les parece que en medio de esta exploración John tomó la decisión de desviarse de sus amigos, de su hermano y meterse por un pequeño agujero donde él creía que iba a encontrar un canal de nacimiento. Pero lamentablemente el agujero era de unos 25 centímetros por 45 centímetros. O sea, para un hombre que pesaba 90 kilos, esto era bastante pequeño. Entonces, siento que lo hizo porque él creía que iba a llegar mucho más rápido y que iba a encontrar lo que estaba buscando, pero lamentablemente esta sería la peor decisión que pudo haber tomado. Cuando él vio que ya estaba muy estrecho, quiso dar como un giro, pero se dio cuenta de que ya estaba atascado, se había quedado atascado, sus brazos se habían quedado atascados y cuando intentó girarse, lamentablemente esto hizo que se hundiera más y sin darse cuenta quedó atascado en un ángulo de 70. Entonces, imagínense, quedó con la cabeza, no, no me imagino el susto de este hombre. No me imagino la angustia que pudo haber pasado y sentido en ese momento. Y más porque se había desviado y no le había comunicado a nadie. Pero su hermano Josh estaba buscándolo y fue el primero en encontrarlo. Cuando lo vio, Josh trató de sacarlo, pero lamentablemente no pudo y esto hizo que antes cayera un poco más hacia adelante. O sea, quedó aún más atrás, más atrapado en este agujero que se llamaba Bob Hodge. Entonces, lamentablemente no pudo sacarlo él por sus propios medios, así que decidió salir de la cueva, decirle a John que esperara, que por favor se tranquilizara, que él iba a pedir el socorro y que regresaría a rescatarlo. Entonces John le dijo que, bueno, que está bien, que esperaba. Lamentablemente, como les dije anteriormente, era una cueva de 30 metros de profundidad hasta que Josh saliera de allí y llamara y los rescatistas fueran. Pasó alrededor de 3 horas y media
Pasaron 3 horas y media en las que John estuvo atrapado, atascado y en ese ángulo, en ese pequeño agujero. Creo que esta parte es bastante triste porque la primera persona en bajar fue la señorita Motola y era una rescatista. Cuando llegó donde él, le dijo que le agradecía muchísimo que estuviera ahí, pero que por favor él realmente quería salir. O sea, él tenía la fe, la esperanza de que iba a salir de allí con vida. El problema era que él no se había dado cuenta que ya llevaba, aparte tantas horas, el ángulo en el que estaba era casi, fue imposible de sacarlo de ahí. Pasaron alrededor de 24 horas y más de 100 rescatistas trataron de sacar a John del agujero donde se había metido, pero lamentablemente no pudieron. O sea, ellos intentaron, realizaron un sistema de poleas, e intentaron amarrarlo de la única persona que lo veían. Si ustedes van y buscan fotos, se pueden ver las últimas fotos de él. Y se encontraba solamente, se visualizaban las piernas, pero se podía ver también claramente que si lo sacaban, iban a presionar demasiado sus órganos vitales. O sea, entonces estaban como también, aparte de que estaban en la cueva, tenían ese otro riesgo de que si lo presionaban demasiado, lo iban a, obviamente, a destripar. Entonces, ellos hicieron el sistema de poleas, pero cuando estaban jalando, en el lugar en donde él estaba y donde habían organizado todo esto, estaba muy viscoso, era una zona bastante húmeda y lamentablemente se suelta la polea y hace que John vuelva a quedar en el mismo punto de donde habían empezado. Entonces, trataron, hicieron todo lo posible porque incluso yo vi que había una información que decía que había que triturarle las piernas para poder que él pudiera salir de allí. O sea, había que hacerle muchas otras cosas y sin embargo no había una efectividad de que este procedimiento diera con que lo sacaran de allí. Entonces, lamentablemente, pasó mucho tiempo, pasó muchas horas, él estuvo mucho tiempo con la cabeza hacia abajo y llega el momento en que sufre un paro cardíaco. Esto lo lleva a la muerte y el día 25 de noviembre de 2009 se declara muerto casi a la medianoche. Este caso es realmente triste porque aparte de que perdieron a un hermano, a un hijo, a un esposo, a un padre, perdieron a una persona realmente increíble porque a ellos les preguntaron que cómo lo iban a recordar y dijeron que era una persona de muy buen carácter, que era una persona muy amorosa, muy respetuosa y con una fe intacta y creo que lo demostró hasta el último momento porque él tenía la esperanza y la fe realmente de que él iba a salir de allí, de ese agujero con vida, pero lamentablemente no lo logró. Creo que lo que sigue a esto es algo aún más triste porque aparte de que no pudieron sacarlo de allí, las personas, los rescatistas y todos hablaron con los familiares a ver si estaban de acuerdo que lamentablemente John se tenía que quedar en esta cueva. O sea, no había forma de sacarlo. Incluso la cueva tendría que ser sellada con él adentro, con sus restos adentro. Y bueno, la familia tomó la opción por aceptarlo, dejaron el cuerpo de John allá adentro y sellaron la cueva haciéndole una conmemoración en honor a su querido John y fue muy triste, muy triste. O sea, la cueva fue cerrada para que nadie más volviera a bajar, porque quizás habían curiosos, porque quizás habían otras personas que querrían entrar y sacarlo y antes quizás hasta podía haber otra tragedia aún mayor a esta. Entonces decidieron dejarla así y los familiares tomaron la opción, dijeron que sí la podían sellar. Esta historia nos deja mucho que pensar porque realmente John era una persona que ya tenía experiencia, pero que lamentablemente tomó una mala decisión y esto lo llevó hasta no volver a salir de allí. Muchos de ustedes se preguntarán qué pasó con Emilia. Pues Emilia pasó su duelo, fue una mujer muy buena eh, con John, pero lamentablemente no pudieron seguir como esposos. Ella volvió y se casó, tuvo 2 hijos más y uno de ellos le puso Josh en memoria de su fallecido ex esposo. Esta, esta señora dice
que lo recuerda con mucho aprecio y que fue una de las personas que más la marcó. Creo que aparte de que fue el primer amor de su vida, un amor muy bonito, también el padre de su hija. Entonces llamaba mucho a que eso la marcara, más la forma en la que ellos vivían, porque vivían muy bien, y aparte la forma en la que lamentablemente John muere. Quizás muchos de ustedes también hayan escuchado esa historia o hayan visto algo referente a esa historia. Yo solamente recuerdo que hay una película llamada The Last Descent. Esta fue filmada en el 2016 y está incluso acá en, el canal, en un canal de YouTube. Es muy bonita, está totalmente llevada a la vida de John. Entonces, los invito para que la vean. Está bastante interesante y cuentan mucho más a profundidad de lo que pasó. Entonces, sin más, este fue el caso de hoy. Eh, Creo que es bastante triste, muy triste porque no pudo salir de allí, ni siquiera después de morir. Él quedaría ya atrapado para siempre. Entonces, no sé, creo que es una historia que lo deja pensando mucho y también que siento que a veces nosotros mismos nos tomamos las cosas como con mucha confianza porque ya tenemos experiencia y creemos hacerlas bien. No, para nada. Nunca debemos de bajar la guardia y siempre estar como precavidos ante cualquier situación. Entonces, sí, los invito para que vayan, vean la película, en serio que es bastante chévere. También los invito para que me sigan, compartan, comenten. Estoy muy contenta de estar aquí, los quiero muchísimo, muchísimo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, me ayudarían bastante y les mando un enorme beso. Hasta luego.